Vamos a entrar ya a la mesa con los Maxi Abogados, con David Peña y Federico Anaya. Hay temas importantes y relevantes también, pues estuvimos comentando, escribiéndonos, conversando con los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya, que ahí me avisan si ya están por ahí disponibles. Em, Porque, bueno, hay dos temas también importantes. Decía el maxi abogado Federico Anaya, pues comienzan los Juegos del Hambre, pues hay 33 personas que se registraron en el estado de Guerrero para ocupar la fiscalía de esa entidad federativa. Así que, pues bueno, ese es un escenario que tenemos en el país y el otro, pues tiene que ver pues con esta desaparición masiva de personas que hubo en el estado de Sinaloa y que pues cimbró y aterró a mucha gente. Afortunadamente, pues ya van 56 que han aparecido de esos 66. Así que bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto ya se encuentra aquí con nosotros y con nosotras. Ya llegó Violeta, ¿va? Muy bien. Desde hace un rato. Ah, buenos días, Violeta. Buenos días, querido Federico, y buenos días, Ernesto, y buenos días a la querida audiencia. Dije, no, pues creo que me va a dar la entrada, ya está con la mesa, y él se No, siguió. perdón, es que Está bien. sabes qué, que no sé por qué no veo la ventanita de arriba, no entiendo, pero ya el vikingo me ayudará a resolver eso. Por lo pronto ya se encuentra aquí Violeta, mira nada más, el Maxi Abogado, ahora viene de amarillo, el Maxi Abogado, mírenlo. Buenos días, Buenos Federico. días, compañeros, y buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Federico. Pues Violeta, buenos días y perdón que sí que no había visto que No, es no, no hay ningún ya problema. bien. Pues bueno, mi querido Maxi Abogado Federico Anaya, pues como bien decías, comienzan los Juegos del Hambre. Me gustó mucho la descripción que hacía Federico sobre pues estos 33 registros que hay para ocupar la fiscalía después pues de todas las desavenencias que ha habido en esa entidad federativa entre la gobernadora y pues no sé si todavía está en funciones la fiscal o exfiscal, pero pues bueno, Federico ya nos irá aclarando sobre eso. ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, a ver, de entrada capaz de que ayuda eh, a aclarar una cosa que dijiste ahorita. Todo mundo vimos un enfrentamiento entre la gobernadora y la fiscal. Y por supuesto que le dimos lecturas muy complejas, porque recordemos que la fiscal que fue, que ya no eh, es teniente coronel del ejército. Entonces, se supondría que no deberían haberse peleado. Pero lo interesante, la semana pasada me parece que lo dijimos, para que la gobernadora pueda remover a la persona que está en la fiscalía, se necesita que la legislatura, que tiene 46 diputados, dos terceras partes no objeten. Y ahí es donde la cosa se enreda un poquito. No objeten, o sea, es un negativo. Pudiera pasar que la gobernadora remueve a la fiscal. Y la Constitución dice, si pasan 10 días y la legislatura no ha dicho nada, se entiende que la remoción se sostiene. O sea, la legislatura voltea a otro lado, se va a los montes de Chilpancingo a un picnic, no decide y entonces se remueve a la fiscal. Esa es la regla. Pero lo que ocurrió realmente en Chilpancingo fue una cosa bien interesante. Dos terceras partes, sobradito, de la legislatura apoyaron la remoción. O sea, lo que se les pedía era que dijeran que se oponían, ¿sí? O sea, lo que se hace es objetar la remoción. Y si la objeción tiene dos terceras partes, entonces se queda la fiscal. No, en ese caso lo que ocurrió fue una votación apoyando la remoción. En otras palabras, y acuérdense que también habíamos visto que Morena tiene por necesidad que hacer alianza con el PRI y con el PRD para obtener las dos terceras partes. Entonces, significa que Morena, el PRI y el PRD en el Congreso de Guerrero votaron por remover a la fiscal.
Entonces, es una cosa que hay que anotar. Hay una coalición, por lo menos para el tema de fiscalía. Y la otra cosa que ocurrió ya es que, pues como ya aceptaron, y no solamente aceptaron, sino que ellos también removieron a la fiscal, pues ya la teniente coronel ya no dijo nada. Digo, no tenía mucho más que decir, ¿verdad? De hecho, ni siquiera hay un procedimiento para que ella pueda explicarse, porque se remueve y se hace silencio o se objeta la remoción. Y lo que ocurrió fue que apoyaron la remoción. Bueno, entonces ya no ha dicho nada. Hay una convocatoria de la legislatura para que cualquier persona se inscriba para ser fiscal. Y aquí, ¿cuál es el objeto de la convocatoria? Tener personas, mujeres y hombres, que puedan ser fiscales. ¿Qué va a ocurrir con los que se inscriben? Parece que ahorita llevábamos 33 personas inscritas. La legislatura tiene que evaluarlos, ver que cumplan con los requisitos para ser fiscal o fiscala, y después escoge de esos 33 o los que terminen de inscribirse una lista de 10 personas. Esa lista de 10 personas se manda a la gobernadora y la gobernadora escoge de esa lista de 10 tres. Esos tres se regresan a la legislatura y ya la legislatura elige de esos tres a la fiscal o al fiscal nuevo. Si les parece que es complicado, así es, así fue diseñado desde el año, ya me corregirá David, 2016, 2017, que fue la reforma de la fiscalía que sirve en todo el país. Pero casi todos los estados tienen este ping-pong entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para elegir a los nuevos fiscales. Y en eso estamos ahorita. Ahora, yo no fui el que dijo los Juegos del Hambre, ese fue David. Ah, Pero seguramente nos podrá explicar con más detalle la metáfora, pero esas son las reglas. Muchísimas gracias, Federico. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? No te habíamos dado la bienvenida, no habías entrado, así es que, pues muchas gracias por decir esto, Federico, para que ahorita nos explique David. David, pero bueno, en estos recuentos que ustedes hacen siempre muy puntuales, pudiéramos aquí comentarle a la audiencia. ¿Qué pasó con esta fiscal? Con esta fiscal, ella había dicho que por ningún motivo la gobernadora la podía remover, eso lo tendría que hacer el Congreso y se tendría que seguir cierta normatividad. Vimos que ya ha sido removida y que ahora, pero ¿qué pasó en ese inter? Y que ahora, David, pues hay 33 aspirantes, suspirantes y algunos de ellos del ejército, que eso me parece también importante discutirlo. David, ¿cuál sería tu valoración que tienes sobre esta última semana de este caso que también ya le hemos estado dando seguimiento y estaríamos en el capítulo 5 aproximadamente, David? Gracias, mi querida Violeta, saludos. Sí, un poco lo que decíamos era que esto nos iba a dar para varios capítulos y decíamos y hacíamos el paralelismo con lo que sucedió en el caso de Morelos y digamos, todo el entuerto que ha tenido el fiscal, entre que lo quitan, no lo quitan, lo quieren quitar, él se resiste, se va a la acción de inconstitucionalidad, toda la corte y bueno, todo esto que hemos estado platicando acá. Uno de los puntos que a mí me parecía importante o que decíamos era ¿qué es lo que está pasando en Guerrero? Perdón, desde luego el tema de inseguridad, el tema ya aquí exponemos en un programa pasado, cómo estas fuerzas, pues delincuenciales, yo no diría tampoco todas no son delincuencia organizada, algunas fuerzas criminales, pues siguen teniendo presencia o fuerza al interior de algunas instituciones, ¿no? Entre ellas seguridad pública y la propia fiscalía. Después de lo que ocurre del asesinato de Yankee, del estudiante de la normal rural Raúl Isidro Burgos, se destapa, digamos, o se vuelve a colocar el foco de atención en la actuación de las fuerzas policiales y de la fiscalía. Recordemos este escenario donde cuando sale el presidente dice que se les fugó y dice el Ministerio Público, no, yo no lo tenía, y dice Seguridad Pública, no, pues yo tampoco, y entonces resulta que nadie lo tenía y que nadie lo puso a disposición al policía que está acusado, o cuando menos presuntamente, de haber asesinado a Yankee, ¿no? Esto derivó en que la gobernadora tomara estas decisiones, cambió al secretario de gobierno, bueno, lo destituyó al secretario de seguridad, y en la propuesta de la fiscal, ella hizo una suerte de mensaje político al Congreso. En su carta, la gobernadora dijo
que solicitaría al Congreso la remoción de la fiscal. Lo que pasa es que en esa carta, justo como nos analizó aquí Federico en algún programa pasado, no le correspondería a ella hacer la, digamos, la solicitud, sino lo que correspondía era removerla y enviar esa remoción al Congreso y que el Congreso, como decía Federico ahorita, justo la objetara o no la objetara. Entendemos que más allá de la carta pública que hizo la gobernadora, sí remitió formalmente al Congreso la remoción de la fiscal. ¿Cuál es el punto que a mí me preocupa y que ahorita justo colocaba Federico, que es el procedimiento para remover a la fiscal es que la gobernadora, en este caso, la remueva, la retire de su cargo y que el Congreso, cuando se entere de esa notificación, de esa remoción, no la objete? Formalmente, lo que hizo el Congreso no fue no objetarla, perdón si nos metemos en cosas tan aguadelis, formalmente no fue no objetarla, sino respaldar la remoción que ya había hecho la gobernadora. Si a mí me preguntan en estricto sentido, así de estas luego legaloides que me salen, lo cuadrado, ese procedimiento podría ser impugnado por la fiscal porque lo que le correspondía al Congreso era no oponerse o no impugnar la remoción de la gobernadora. No lo que hicieron, que fue un acto más político de respaldo a la gobernadora, diciendo, sí, qué bueno que se vaya. Eso es lo que nosotros conocemos públicamente. Probablemente, como no se conoce todo, probablemente haya un acuerdo adentro del Congreso en el que se diga que no se objeta la remoción y con eso cumple la formalidad, digamos. Pero lo que conocemos es esto. Siguiente paso. Una vez que se remueve formalmente, entra, se abre la convocatoria y por eso yo ponía los Juegos del Hambre por la referencia a estas películas, ¿no? En donde literalmente lo que se pone un objetivo, ¿no? Para ganar, en este caso en varios de los Juegos del Hambre era literalmente la vida, y tenías que ir eliminando a tus contrincantes y tú pelear por tu propia vida. Por eso yo ponía como esta referencia, porque me parece que primero, no sé qué habrá en la Fiscalía General de Guerrero o qué intereses habrá o qué poder tendrá la Fiscalía, que 33 personas en un fin de semana, abogadas, abogados, militares, especialistas, algunas personas de defensa de derechos humanos se inscribieron, cumplieron los requisitos y se inscribieron. Solo uno de ellos fue bajado porque se inscribió mal, no cumplió alguna formalidad y lo bajaron. De los 33, 32 quedaron inscritos. Entonces, imaginémonos qué fuerza va a tener o qué fuerza sigue teniendo o qué poder sigue teniendo la Fiscalía del Estado que tiene este interés de la ciudadanía, del ámbito jurídico, digamos, porque tienes que ser abogada o abogado para poder participar, para que se inscribieran ahora 33 personas. Ahora el punto, y con eso termino, es ver quiénes podrían ser los mejores perfiles, que creo que sería lo ideal, quiénes podrían garantizar una mejor funcionalidad en la fiscalía, que me parece que es lo que se tendría que buscar, pero al final creo, porque no se ha limpiado la fiscalía, porque no se ha transformado el modelo de la fiscalía y porque no se ha eliminado todos estos grupos de poder dentro de la fiscalía, quienes van a acabar decidiendo, pues va a ser un pequeño grupo otra vez, los que mantienen el poder en la fiscalía, o bien el ejército de nueva cuenta incidiendo en el personal que le gustaría trabajar en la fiscalía. Creo que la decisión, perdón, pero no va a ser una decisión política ni de la gobernadora ni del Congreso y va a ser una decisión más bien apegada a estos otros factores de poder que siguen siendo la corrupción enquistada en la fiscalía y desde luego el ejército, ¿no? La presencia tan fuerte del ejército y cómo recae la estructura de seguridad y la estrategia de seguridad en el ejército en Guerrero. Creo que va a ser fundamental su voto del ejército, su voto de calidad frente ahora a estos 33 candidatos. Gracias, gracias, mi querido David. Federico Anaya, mi querido Maxi Abogado, finalmente entonces acá lo que está también infiriendo David, cosa que comparto, que pues es muy posible, ¿no? Hay una posibilidad importante, así como se hizo en la Secretaría de Seguridad Pública y en el nombramiento de la Fiscalía, que pues se asignaron a militares
para esos cargos, pues es muy posible que se repita la operación. Y en el otro sentido también, más allá de las cuestiones legales para bajar a la fiscal, que en un principio se resistió, pues era también previsible, Federico, que si era una militar y el presidente de la República había dicho que respaldaba a la gobernadora Evelyn Salgado, pues que pues no hubiera necesidad de hacer ese tipo de llevarlo a las últimas consecuencias en términos legales, la destitución de la funcionaria, sino que pues esta más bien se vio obligada a renunciar. ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? A ver, ahí estás haciendo tú otra inferencia que me parece muy válida. Si el ejército es vertical y obedece, lo que uno no entiende, es lo que tú estás diciendo, es por qué la teniente coronel simplemente no renunció. De hecho, en algunos de los estados, cuando ha habido problemas con las fiscalías, la persona titular de repente renuncia. O sea, hay un arreglo interno entre la gobernatura, la legislatura y la fiscalía, que es autónoma, y el titular decide que mejor se va. Y eso sucede con civiles y con militares. Eh, lo que era interesante era que en este caso la teniente coronel dijo que no, lo cual significa que, por lo que nos explicó ahorita Ernesto, que es el apoyo del presidente, comandante supremo de Fuerzas Armadas, a la gobernadora Salgado, pues entonces la teniente coronel no está obedeciendo. La buena noticia es que si ella es la fiscala, tiene que comportarse como fiscala, no como teniente coronel. Ahora, es una buena noticia falsa, muy superficial, porque tenemos muchísimos elementos que nos dicen que los militares y las militares se siguen considerando a sí mismas personas especiales, como si los hubiera tocado algo. El corazón verde olivo, decía alguna mayor que fue entrevistada por Carmen Aristegui hace como 2 años. Eh, entonces, es raro, pero entonces ahí hay otro fenómeno, y el fenómeno es que el ejército no es monolítico, que el ejército puede y no puede controlar, más bien, puede indisciplinarse, o bien puede no controlar a sus miembros y sus miembros se van por la libre, y en ese caso dicen yo me quedo como fiscal. Ahora, y ahí es donde yo sí, más bien le preguntaría a David, en el caso específico de Guerrero, ¿cómo ve él que está funcionando el ejército? Porque también las cosas van a ser distintas dependiendo de qué entidad federativa estemos hablando. Este, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tiene 100,000 policías propios de la entidad federativa, el ejército no tiene tanto peso de manera natural. Y de hecho, siempre es escándalo cada vez que tenemos a Guardia Nacional o a Ejército en las calles de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ni los usamos normalmente ni los necesitamos. Pero entonces, tampoco es que tengan mucho poder, y eso a nivel de la entidad federativa. Por supuesto que aquí está la Sedena, todo lo que ustedes quieran, pero no interfieren en la política local. Por ejemplo, nunca hubo en la discusión de la fiscal Ernestina Godoy ninguna discusión acerca del ejército. Y en los mentideros de la política de la capital federal, pues jamás se dijo que hubiera una facción del ejército disputándose un pedazo de la fiscalía, cuando sí distintas facciones políticas y administrativas se disputan pedazos de la fiscalía de la Ciudad de México. Pero, David, ¿tú a qué te refieres con el papel del ejército en el caso de Guerrero? Yo creo que mi reflexión era más en torno desde la presencia del ejército de los años 60, digamos, en Guerrero, digamos, en la época fuerte, en la época de la Guerra Sucia, ha descansado una buena parte de la estrategia tanto de gobierno como de seguridad en el ejército. Hay una franja, obviamente la franja costera que descansa en la Marina, pero desde mi valoración, con la información que yo tengo, bastantes municipios hoy, no solo hoy, hace 5, 10, 15, 20 años, son sostenidos mediante los mecanismos de seguridad y de protección del ejército. Es decir, es tan fuerte la presencia de grupos delictivos que buena parte de la gobernabilidad sigue descansando en el ejército. Eso como un factor de poder. Dos, cuando vemos nosotros que hay un nivel de
digamos, de esta descomposición interna de las instituciones, la confianza se sigue manteniendo en una parte del ejército o en el ejército como institución. Entonces, desde la lógica de gobierno, se ha vuelto a colocar la confianza de la ciudadanía en el ejército. Entonces, hay una desconfianza, cuando menos los últimos 12 años, hay una desconfianza en las policías municipales, Ayotzinapa 2, y en las policías estatales, Ayotzinapa 1. Cuando menos de ahí para acá, digamos, es el recuento que yo puedo tener más claro, estos últimos 13 años ya, ha habido una descomposición y desconfianza sobre las fuerzas policiales. Entonces, quien entra literalmente es el ejército. Y yo voy a comentar una anécdota que tuve conocimiento de allá. En algún momento, un fiscal se estaba haciendo una investigación sobre actos de corrupción y se trajo un fiscal que no fuera de la fiscalía, de la estructura de la Fiscalía de Guerrero, justo para hacer la investigación. Este fiscal sufre un atentado en pleno centro de Chilpancingo, atacan su vehículo y llega la policía ministerial de la propia fiscalía y la policía estatal y le dicen, bájese, iba en vehículo blindado, bájese del vehículo para que nosotros lo llevemos al hospital, para que le hagamos la evaluación. Y la respuesta del fiscal, no era el fiscal general, pero un fiscal dijo, si yo me bajo, ustedes aquí me rematan porque justo no confiaba en la policía ministerial ni en la policía del estado. Y dijo, hasta que llegue el ejército, me voy a bajar y me voy a ir con ellos. Lo sacaron de ahí y lo resguardaron en la zona militar, justo, pues porque quienes andaban en la ciudad era policía ministerial y policía estatal. Entonces, digo, es una anécdota, eso no quiere decir que marca el derrotero de la historia ni del comportamiento de estas fuerzas policíacas y la fuerza de la policía de investigación en el caso de la fiscalía, pero yo sigo viendo que estos mismos factores que estaban hace 12, 13, 14 años siguen hoy presentes, insisto, tanto al interior de la Fiscalía como de la Policía Estatal, y por eso digo que el ejército tiene una fuerza quizá mucho más, de más presencia, de más peso político, de más toma de decisiones que en otras entidades, como decías Federico, por ejemplo, como puede ocurrir en la Ciudad de México o en Aguascalientes o no sé, ¿no? Alguna otra entidad en la que no tenga tanta correlación de cogobierno, ahí sí es cogobierno, porque no es que el ejército gobierne, sino que ayuda a mantener el gobierno y a sostener, digamos, estas instituciones. Que esa es mi reflexión un poco en ese sentido. Gracias, David. David, yo también te quería preguntar en esto que señalabas hace un momento de que la fiscal puede impugnar. ¿Es así? Esto nos llevaría a decir que esta historia no ha terminado y que aunque se nombrara a alguno de estos 33 aspirantes, pues esto podría ser revertido, David, a partir de lo que tú nos has comentado. Mira, la posibilidad de impugnar está presente, ella puede irse a un juicio de amparo. Ahí vamos a medirle mucho esto que decíamos del factor ejército, ¿no? Si ella impugna, entonces se leerá que el ejército no estuvo de acuerdo en su destitución, aunque se haya hecho la destitución con el Congreso o con la gobernadora y el Congreso. Si ella no impugna, podemos asumir que el ejército se conformó con esa decisión, pero el capítulo 6 será quiénes quedan en la terna para la nueva fiscal o el nuevo fiscal. Si vuelven a meter a uno o dos militares, entendería yo, y es mi lectura, que el ejército dijo, bueno, se va Valdominos, pero ahora pongo a A todo García, el ejército. a González, a quien sea, ¿no? Que sigue siendo del ejército. Entonces, hay varias notas que dicen la necesidad de desmilitarizar las fiscalías o la Fiscalía de Guerrero en específico. Pero cuando vemos no solo el papel del ejército que ha tenido en ese sexenio, ¿no? De todo lo que ya se ha hecho el recuento aquí, las obras, no sé qué, la. Yo recuerdo que desde, cuando menos desde Calderón, quizá desde Fox, ¿no? Desde Fox, varios de los puestos de las secretarías de seguridad y de las fiscalías eran encabezados por militares. Es decir, no es una costumbre o una práctica ahorita de López Obrador que digamos, ay, ahora va a militarizar las fiscalías, ¿no? Cuando menos yo tengo recuento, la propia Fiscalía General de la República, Maceo de la Concha, si no me deja mentir mi querido Federico, fue militar, o era, no sé si era militar en activo en ese Sí, momento, pero sí, sí. fue Era, militar y fue titular de la Fiscalía General de la República. Entonces, repetir este modelo de, yo no diría militarizar, pero
digamos, de darle este espacio de poder o de compartir el espacio de poder con el ejército no es nuevo. Digo, yo cuando menos tengo veintitantos años haciendo el recuento, si nos vamos así a la bajita. Y bueno, eso creo yo que no sé si ha funcionado o no. En el caso particular de Guerrero de nueva cuenta, Baldovino sale porque no tuvo la capacidad de limpiar la fiscalía, de barrer la fiscalía. Llevaba un poco más de un año, nombraba aún así, tampoco digo que lo iba a hacer tan rápido, pero cuando menos un ejemplo fue que no tuvo la capacidad de sacar esos grupos, de limpiar la fiscalía. Son tan fuertes los grupos de poder que están adentro, desde afuera, obviamente con presencia adentro, que pues digamos, su último episodio fue literalmente que nadie de la fiscalía supo dónde quedó el policía detenido. O sea, imagínense nada más el grado de descontrol interno institucional que revisando los boletines, revisando lo de seguridad pública, literalmente es como la bolita, que ¿dónde quedó la bolita? O sea, yo lo presenté, pero no lo presenté, pero estuvo 48 horas, pero no estuvo aquí. Yo no hago arrestos administrativos, pero ok, ¿quién lo presentó y quién lo tuvo? Hoy es fecha que no sabemos exactamente qué pasó con ese policía. Sabemos que los otros dos están detenidos, están sujetos, vinculados a proceso, pero no son los que están señalados como autores materiales. El autor material, el que dispara, es el que hoy no sabemos dónde está y ninguna autoridad del Estado de Guerrero nos ha sabido decir qué pasó con él, porque al correr al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad y a la Fiscalía, la gobernadora dijo, aquí los tres tienen la responsabilidad y los tres se me van. Pero insisto, hoy, más allá de esa responsabilidad, no sabemos qué pasó con esta persona. Hay cámaras en la fiscalía, hay cámaras en las patrullas, o sea, no puede ser que no sepamos que el policía detenido por haber disparado y que había una persona muerta, no sepamos qué pasó con él. Me parece increíble, pero yo lo relaciono más con estas fuerzas de poder, insisto, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública estatal como al interior de la Fiscalía del Estado. Gracias, gracias, mi querido David. Federico, pasando al siguiente tema que tiene que ver con el estado de Sinaloa y esta increíble desaparición masiva de 66 personas y que, bueno, afortunadamente pues ya han ido apareciendo varias de ellas, 58 o 56. Sí, de esas personas, según reportaba el presidente de la República hace un momento en la conferencia matutina. Me gustaría conocer también el ángulo que ustedes le pueden dar como abogados a un caso de esta naturaleza. Así que, cuál es tu mirada frente a este caso? A ver, de entrada yo no estoy seguro de la manera en que lo estamos enunciando, o sea, pronunciando el problema. La desaparición masiva. ¿Por qué? Porque tenemos en los últimos 20 años el caso de Allende, Coahuila, que califica mucho más como masiva, porque prácticamente toda la población de una ciudad, cabecera municipal, este, es secuestrada y desaparecida. Eso es masivo. 66 personas ¿No es masivo 66? son decenas de personas. Cuando no tienes claridad sobre cuál es el adjetivo calificativo que tienes que usar, yo recomendaría siempre describir. Entonces, decenas de personas, y aquí es donde viene mi primer comentario sobre el hecho. Mm. Empezó en la madrugada y la gente no sabía lo que estaba ocurriendo porque mm, empezó a haber llamadas al 911 diciendo, levantaron a tal persona, llegó alguien y secuestró, etcétera. Bueno, cuando eso ocurre, y llega la llamada al sistema de emergencia, y el sistema de emergencia, recordemos, está conectado con todas las autoridades involucradas, empezando por la fiscalía, que es donde estábamos ahorita en Guerrero. Entonces, en ese momento, de manera automática, la Fiscalía de Sinaloa tenía que levantar o abrir una averiguación, perdón, una carpeta de investigación sobre la posible comisión del delito de secuestro, que es el más sencillo, privación ilegal de la libertad. ¿Por qué? Porque me están reportando que llegó alguien y lo levantó, se llevaron a las gentes de la casa vecina, etcétera. Bueno, llegamos al mediodía de ese día del viernes y no sabíamos todavía cuántas personas eran, pero empezaba a hablarse de decenas.
Hay una pésima declaración ahí en la tarde del gobernador donde dice esas cosas pasan. Bueno, no, no pasan tan seguido. Uno, dos, no deben pasar y esperaríamos un poco más de seriedad de parte del gobernador. Entonces, tacha al gobernador ahí. Pero eventualmente ya en la noche y durante el sábado siguiente, al día siguiente, ya supimos que teníamos alrededor de 66 personas. ¿Y por qué digo alrededor? Porque eso proviene del 911, o sea, el del 911, pero al mismo tiempo empezaron a ser encontradas personas. ¿Por qué? Porque quienes les habían secuestrado les dejaban en otro lado, porque, digamos, me puedo imaginar perfectamente que en el caso de una familia que fue atacada a su casa y se sacaron a una persona, alguien pudo salir por otro lado, por la azotea, y luego aparece esa persona. Entonces empezó a aparecer gente. En ese caso, siguen siendo víctimas del delito de privación ilegal de la libertad, como mínimo. Y hay un otro comentario mío. Este caso es un caso perfecto para la cuestión de la desaparición. Todas y cada una de las personas que entraron vía 911 en el C4 son desaparecidos. ¿Por qué? Porque tenemos un delito y debemos presumir que están siendo desaparecidos. En este caso, incluso es desaparición forzada por particulares. ¿Sí? Y por lo tanto, la Fiscalía de Sinaloa debió haberlos dado de alta de inmediato a los 66 en el Registro Nacional. Como desaparición forzada por particulares, eso no va, ¿no? No, como que no, por supuesto que va. Es la segunda gran categoría del Pero registro. solo se quita lo forzada, nada más es la frase, Exacto, es desaparición cometida por particulares. Exacto, no, exacto, Error exacto. mío, error mío. exacto. Entonces, el primer delito es desaparición forzada, que es el Estado, y el segundo delito importante es desaparición por particulares, que es particulares. Este es el delito aplicable. Y de hecho, yo me fui por la parte más tradicional, o sea, es privación ilegal de la libertad. No. Si la Fiscalía de Sinaloa estuviera trabajando bien la cuestión de desapariciones, debió haber clasificado como desaparición. Otra cuestión, de los reportes sabíamos que había una cantidad indeterminada, no sabemos decenas, probablemente 2 decenas, de menores de edad. Bueno, automáticamente también son desaparecidos y debieron haber entrado al Registro Nacional. Y al día siguiente, o en los 2 días siguientes, debieron salir del Registro Nacional. Bueno, no, error mío. Nunca sales del Registro Nacional de Desaparecidos, nunca. Pero apareces ahora como localizado, ¿sí? Eh, Pasó esto, mi apuesta, no sé nada, pero me puedo imaginar que lo que acabo de decir nunca ocurrió. Si el gobernador no tenía mucha idea de lo que estaba ocurriendo, me puedo imaginar que la Fiscalía de Sinaloa tampoco se tomó el cuidado de darse cuenta que estábamos ante un problema de desaparición. Por cierto, de la segunda categoría de desaparición que provocó la existencia de la ley, que es particulares que cualquiera que sea su bronca entre ellos o con la sociedad, de repente deciden levantar a personas, estoy usando el lenguaje usual, y cometen un delito que México ya clasificó, se llama desaparición por particular. Y esa sería una pregunta interesante, preguntarle a la Fiscalía cómo ingresó dentro del Registro Nacional de Desaparecidos esos 66 casos. Gracias, Federico. David, hay Sí, muchas respuestas este fin de semana sobre este tema. Uno es el del gobernador Rubén Rocha Moya, que nos pareció, pues realmente, cuando yo lo vi, a mí me alarmó. Dijo él, pues no tengan miedo, salgan a disfrutar las vacaciones de Semana Santa, cuando todavía estaban pues no localizadas estas 58 personas, todavía quedan 8 por lo que hemos conocido esta mañana. Y él dijo, son cosas que pasan. Luego se le preguntó a la candidata Claudia Sheinbaum si esto tenía que ver con el proceso electoral. Ella dice que no, ella cree que no, y esta mañana la respuesta que ha dado el presidente es una confrontación de bandas y bueno, y hace énfasis en esta parte de que no hay menores secuestrados. Pero además de estas tres afirmaciones, hay un uso político por parte de la oposición. ¿Cómo podríamos tejer todo esto, David, en un proceso también donde hay una situación pues de violencia en algunos espacios y en algunos territorios en la nación y en este contexto electoral y el uso político que se le está dando?
Mira, yo creo que evitar el uso político pues es prácticamente imposible, ¿no? Justo la oposición pues va a estar agarrando cualquier cosa que pase. Ayer veía una escena de que se cayó un pedazo de techo de IMSS porque había una fuga y entonces lo hicieron tendencia. Y si atropellan un perrito, pues van a decir también que fue culpa de falta de protección animal, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición, desde luego que va a estar agarrando cualquier, yo no digo incidente, cualquier cosa que pase en el país para estar criticando y golpeando al gobierno. En este caso en particular, lo que ocurrió en Sinaloa, a mí me parece que no hay forma de no salir a denunciar y de no salir a alertar y de no sorprenderte. O sea, deja tú de la utilización política. Y yo ahí nada más en términos de, no de semántica, mi querido Ernesto, sino del uso de la masividad de la desaparición, de los secuestros o desaparición, porque según los reportes que se tienen, fueron pequeños grupos, es decir, se juntaron en total 66 personas que habían sido privadas de la libertad o desaparecidas, de desaparición transitoria, digamos, pues no existe como tal, pero una desaparición, ¿no? De unas horas, pero fueron grupos de 5, de 4, de 8, de 12, de otros 8, de otros 5, es decir, aquí lo que estamos viendo es, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en San Fernando, en Tamaulipas, que había los 72 migrantes, los 72 en grupos fueron desaparecidos con la actuación de un grupo criminal, digamos, con una célula del grupo criminal. Aquí lo que vemos me parece que es mucho más preocupante porque es un operativo en distintas partes de Culiacán, literalmente seleccionando a las familias y a las personas que se querían llevar. Eso no solo habla de una estructura mucho más grande, de una logística mucho más grande, de inteligencia, de información, o sea, porque sabían qué domicilios, qué personas, o sea, y se fueron llevando, yo no presumiría si se llevaron a todas las familias para presionar a los que se querían realmente llevar, o fue una lógica de nos llevamos a todos y luego vemos quién es quién. Yo no sé ahí cómo funciona la lógica del narco, pero, o de estos grupos criminales, pues, ¿no? Pero lo que sí vimos es que ahí lo que dice Federico es, no, ahí yo difiero con él cuando dice, fueron apareciendo estas personas. Los testimonios que dice la gente que ha sacado es, nos dejaron ir, o sea, nos liberaron. No es que de repente hayan aparecido de la nada, o sea, claro, regresaron a sus domicilios, pero porque los liberó el grupo armado, el grupo criminal, con la expresa orden de no denunciar, de no presentar la denuncia, de no dar testimonios. Entonces, ahí el propio fiscal del estado salió a decir, ya hemos encontrado, digamos, ni siquiera liberado, porque no lo hizo el estado, lo hizo la propia, los grupos criminales, dejaron ir a estas 58 personas, pero entre ellas los niños y las mujeres que se encontraban en este grupo, pero no hay denuncia presentada. Imagínense ahora, y digo yo un poco ahí, por supuesto que si sumas todas estas desapariciones en grupitos, se hace un grupo de desaparición masiva, como decía Ernesto, que llama la atención, que alerta, ¿no? Ahí sí coincido cuando sumas el grupo, pero imagínense otra vez la fuerza que tiene el grupo frente al Estado, que aunque las personas hayan sido secuestradas horas o un día, o privadas de su libertad o desaparecidas, como le quieren llamar, ninguna se atreve a denunciar, uno, por la fuerza del grupo criminal, y dos, por la debilidad o la falta de confianza en las propias instituciones, en este caso la Fiscalía del Estado. Entonces, de nueva cuenta, luego intentamos hacer estas conexiones entre los temas que tratamos aquí, luego se nos pierde la audiencia y luego nos regaña porque no lo hacemos bien, pero ofrecemos una disculpa, pero regresamos, digamos, a otra vez a este punto, ¿no? El tema de la debilidad institucional y como tú me preguntabas, Violeta, no hay forma de no salir a señalar al gobernador, a decir, algo está pasando en el Estado, no solo es los enfrentamientos, entre comillas, ordinarios, entre comillas, porque no tendríamos por qué acostumbrarnos a enfrentamientos ni a llamarlos ordinarios, pero esta acción organizada, orquestada, selectiva de secuestrar a 66 personas en Culiacán, a mí me parece, yo no sé si alguien tenga referencia de un caso similar, con esta logística, yo no encuentro referencia de otros casos parecidos. Han sido, sí, y Federico decía lo de Allende, que ahí fueron cientos de personas las desaparecidas, todas las de la comunidad,
el caso de los 72, que fueron 72 personas, y así grupos de migrantes. Apenas vimos uno entre San Luis Potosí, ¿se acuerdan? Creo que eran 22 que iban de Guanajuato a San Luis Potosí. 22 personas, todas las del camión, las de la camioneta, desaparecieron y luego los liberaron por la presión que se hizo, pero son grupos de personas. Aquí lo que vimos, y sí digamos, no me llama la atención porque sabemos la fuerza del grupo criminal, pero sí me saca un poco que no había habido, o yo no tengo registro, de una operación de este tipo secuestrando a tantas personas de forma orquestada, organizada, o sea, marcado todo, porque además fueron muchos de ellos al mismo momento las desapariciones o los secuestros para evitar justo la reacción de las autoridades. Entonces, sí me parece importante que sí tenemos que hacer la discusión. Yo no lo voy a meter, ay, que lo político y lo meten, no, es un tema de seguridad, es un tema grave de seguridad. Afortunadamente, 58 personas ya están libres, recuperaron su libertad, pero siguen 8 personas. Entiendo yo que por lo que dijo el presidente, 8 hombres siguen privados de su libertad a 2 o 3 días de haber ocurrido los hechos, y sobre de esa investigación habría que centrarse ahora las autoridades y desde luego exigir que hagan su trabajo, que cumplan, que investiguen y que encuentren a estas 8 personas. Y creo que ahí es donde hay que colocar. Si eso se usa en términos políticos, pues de ahí lo que digo, no podemos evitar la oposición, pero me parece que tampoco podemos salirnos del cuadrito y dejar de exigir a las autoridades, al gobernador que hace estas declaraciones bastante absurdas, y al fiscal y a la procuraduría, bueno, a policía, que no hagan su trabajo porque se puede utilizar con fines políticos o de crítica. Creo que hay que centrarnos en ese tema y justo pues hacer el diagnóstico de por qué un grupo tiene la fuerza, la capacidad, la permisividad o lo que sea de secuestrar a 66 personas al mismo tiempo en una ciudad capital, y ninguna fuerza del orden tuvo la capacidad de reaccionar. Hubo un enfrentamiento solamente dentro de todo el margen de los secuestros, un enfrentamiento, murió un policía en que reaccionó, digamos, dentro de todas estas células que fueron secuestrando. Sí, ¿para qué se le secuestra? ¿Por qué en este momento y todo? Pero muchas preguntas que hay. Perdón. No, no, sí, es que van brincando varios conejos aquí en este caso, Federico, y sí, yo coincido con David en esta parte de que hay toda una estructura operativa que opera pues de manera extraordinariamente organizada y que también me hizo recordar, Federico, el operativo que hubo también cuando se atrapó al hijo del Chapo. Finalmente, lo que pudimos darnos cuenta quienes no vivimos allá, pues eran las dimensiones que tenía un cártel en el que tiene, digamos, secuestrado en la capital, no solamente la capital, pero hablando de la capital, Culiacán, sino que uno puede ver que siguen teniendo un control, pues verdaderamente importante, al grado de atreverse a hacer un operativo así. No me voy a desgastar contigo en que si masivo es la palabra correcta o no. A mí me parece un escándalo que se puedan desaparecer a 66 personas en un operativo de estas características, que me parece más allá de masivo, un verdadero escándalo. Pero finalmente, ahorita leyendo también un poco lo que se está hablando y lo que están planteando, pues se habla de que pues se va a llegar todavía más presencia de las Fuerzas Armadas para la capital y para otras regiones de esa entidad federativa. ¿Cuál es tu mirada también en esta parte que luego hemos tenido de estar analizando, pues, qué es lo que hace el gobierno mexicano en materia de seguridad interna con un operativo, como bien señalaba David, pues que claro que preocupa muchísimo ver el nivel de articulación y de organización que está operando allá por parte del crimen organizado, Federico? A ver, efectivamente no tenemos que desgastarnos sobre la palabra, o sea, y estamos de acuerdo en que el asunto es escandaloso. Bastante grave es describir las cosas. 72 en San Fernando, el municipio de Allende completo, 66 personas en total después de este operativo con una logística centralmente organizada. Ojo, yo aclararía una cosa de lo que dijo ahorita Ernesto. En realidad, en
Sinaloa tenemos 2 operativos respecto del hijo del Chapo Guzmán. Uno fracasado en la ciudad de Culiacán, que terminó en una batalla abierta que perdió el ejército mexicano. Y tuvimos 2 conferencias mañaneras con el general secretario explicándonos cómo perdieron la batalla. Ustedes pueden verlas allá en 2019, en algún momento de octubre, si mal no me acuerdo. Octubre, noviembre. Y ahí podíamos ver cómo el crimen organizado tenía la capacidad de movilizar tropa y de impedir los movimientos de la tropa del ejército mexicano, echar a perder el operativo, y prácticamente obligar al rescate y a la entrega de su cabeza. Luego se nos olvida que cuando finalmente atraparon a esta persona, lo atraparon año y medio, 2 años después, y el operativo fue más bien en una zona rural. En otras palabras, se había cambiado el escenario. Y también nos enteramos cuando capturaron a este narco, que en realidad era por lo menos la segunda vez en que habían tratado de hacerlo, pero que había habido otros operativos que se habían detenido porque no iban a funcionar. Lo cual nos está indicando que las fuerzas de seguridad, y ahí la gran pregunta es si en Sinaloa, después de 4 o 5 años, tenemos fuerzas locales en las cuales puedas confiar, que es el mismo problema que decía David para Guerrero. Aquí sí no hay manera de que nos perdamos al hacer la liga de los temas. Recordemos que en el primer operativo, la primera batalla de Culiacán, fracasada, lo que teníamos era una desconfianza total en las fuerzas del Estado. No invitaron a las fuerzas del Estado a nada del operativo. En el segundo operativo, que sí fue exitoso, cuando capturaron a este narco, otra vez, que yo me acuerde, no hubo cooperación de parte de las fuerzas sinaloenses. Y un detalle, yo regreso a una cosa que dije antes. Es muy facilón de parte de la Fiscalía de Sinaloa, ahora que tiene 66 casos, de agarrar y subrayar, porque quienes han dicho, el problema es que la gente no quiere denunciar, son ellos, ¿sí? El problema es que como está el marco jurídico federal y estatal, la Fiscalía no necesita denuncia de parte para investigar estas cosas y abrir las carpetas de investigación. Es de oficio, absolutamente de oficio. Entonces, en ese sentido, jurídicamente, formalmente, esta amenaza de parte del crimen organizado a las personas que va soltando, como bien dijo David, y decirles, sí, pero no denuncies, no importa. Lo que va a ocurrir es que cuando llegue la autoridad ministerial y les pregunte, probablemente no vayan a cooperar, ¿sí? Pero no necesitas que vayan y denuncien para que se inicie la investigación. Y el problema, a mí lo que me preocuparía, es que la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, que por cierto, se fijan que nadie la ha mencionado en este asunto, vaya a decir, no, pero el problema es que como no tengo denuncia y luego aparte que vengan a ratificar su denuncia, entonces no puedo abrir la carpeta de investigación. Eso sería lo peor, porque la ley los obliga a abrir de inmediato esta investigación. Capaz de que no vas a tener elementos y no vas a tener la colaboración de las víctimas, pero por supuesto que puedes hacerlo. Y eso es más tarea de inteligencia. Y por eso me fui a recordar la batalla de Culiacán y luego la captura del hijo del Chapo, finalmente. Porque esos incidentes, el primero, captura fallida, luego intento de captura, que no se lleva a cabo, y luego finalmente captura exitosa, demuestran que sí puedes hacer operativos serios. Y no es una cuestión de números, cuánta tropa metes, sino de hacer inteligencia seria. Y acuérdense, entre la batalla de Culiacán del año 2019 y la captura final del hijo del Chapo, no tuvimos muchas noticias ni causó mucho escándalo el aumento de tropa. Ahorita entiendo por qué se va el aviso, pero me parece que el problema no está ahí, el problema está en hacer investigaciones más en serio. En las notas de periodismo que ha habido acerca del incidente del viernes, tenemos noticia de que este operativo de tan buena logística que describió David puede provenir tal vez de un pleito entre el crimen organizado, entre 2 facciones, y entonces lo que están haciendo es ir a piscar a muchos para encontrar realmente quiénes son los traidores dentro de los grupos. Bueno, eso es una hipótesis.
las fuentes periodísticas nunca dicen de dónde se sacaron la hipótesis. Pero eso no lo vas a resolver metiendo 1.800 tropas más de nadie. Lo vas a resolver haciendo inteligencia y sabiendo realmente qué era lo que estaba pasando. Necesitaríamos tener a alguien que nos confirmara si esta hipótesis es cierta, es falsa o qué. Pero de pronto, mala señal sería que nos lo confirmen pasado mañana, porque ese tipo de hipótesis las tienes que trabajar para combatir el asunto y es el clásico tema que no debería estar en la prensa. Pero, y nada más un detalle, si alguien puede verificar cuál era la identidad institucional del muerto, porque hay quien dijo que era un guardia nacional, luego el presidente dijo que era un soldado, y ahora David dijo que era un policía. Es importante la identidad porque eso nos indicaría qué cuerpos de seguridad estaban involucrados en el único enfrentamiento que hubo. Yo, perdón, porque te arrebate la palabra dos. Creo que ahí tenemos una cualidad sui generis. La persona asesinada puede ser integrante de la Guardia Nacional, que a su vez lo convierte en policía, pero sigue siendo también militar. Sí. Es decir, entonces, yo no sé si, claro que la identidad, sé a qué te refieres, ¿no? De la identidad digamos, de la institución, si es policía estatal, policía federal, guardia, pero un poco como jugando con estas variables que tenemos o con estas identidades, creo que si era de la Guardia Nacional, es policía, es integrante de la Guardia y es del Ejército también. Así es. Entonces podría tener estas tres. Pero perdón, una cosa que me preocupa también. Creo que me preocupa que en el chat estén hablando del clima, mientras nosotros estamos haciendo la discusión, porque creo que no hemos logrado conectar con el chat o jalarlos acá. Perdón si no lo hemos hecho, me disculpo de nueva cuenta, con el querido chat, porque cuando los conectamos se avientan el debate y nos peleamos y me descalifican a mí, le echan porras a Federico o al revés, ¿no? Pero ahorita veo, me estaba revisando el chat para ver los comentarios, entonces hablando del clima, la nevada, el calor, y yo dije, pues creo que no, los perdimos de nueva cuenta. Ofrezco una disculpa a mi querida audiencia si es que los perdimos y fue así, pero bueno, vamos a mejorar nuestra técnica de vinculación de los casos, mi querido Federico, es una tarea que te propongo hacerla. Yo creo que, David, vamos a abrir una sección sobre el clima, entonces ya sería buena sugerencia. Eso podría ser también, eso puede ser una demanda que nos hagan en el chat que hablemos del clima. Sí, sí. No, pues David, muchísimas gracias. Federico, también muchas gracias. Tenemos que cerrar. Vamos a iniciar también una entrevista también muy, muy importante por estos atentados que ocurrieron el viernes en Rusia y que bueno, también después nos gustaría platicarlo con ustedes, con los Maxi Abogados. Yo decía, ¿qué pensarán sobre esto? ¿Cómo lo podemos analizar? Digo, sé que va a decir David, no, pero estamos más en los temas jurídicos y eso, pero yo decía, ¿cuál sería la reflexión que tendrían? Así es que ya lo estaremos discutiendo con ustedes. Queda todavía pendiente lo que va a pasar en los próximos días en la Fiscalía de Guerrero. Queda pendiente también lo que va a pasar en Sinaloa, pues todavía están estos hombres que no han aparecido, estos 8 hombres, como dice Federico, y quedan pendientes todavía varios elementos que estaremos dando seguimiento. Así es que les mandamos un abrazo y abrimos una sección sobre el clima dentro de 8 días para que también ya demos ahí unos minutos y ya podamos seguir y poniendo mucha atención a lo que ustedes están comentando, que realmente son reflexiones muy, muy valiosas y se los agradecemos muchísimo. Muchísimo. Un abrazo y que tengan una linda semana, David y Federico. Suerte. Ernesto, abrazos a toda la audiencia. Piensa todo. ¿Se van de vacaciones o no? ¿O se quedan acá en la capirucha? No, Vacaciones, ¿qué es eso? sí, entonces es lunes y me tienes aquí trabajando, Ernesto. Buenos no días, manches, ya David. reclamé desde Navidad y ahora también. Pregunta, ¿es lunes Pero santo? ¿cuáles vacaciones? La UAM no tiene vacaciones, la UAM trabaja Exacto. los martes, Por miércoles. eso, la UAM no tiene vacaciones, pero tiene paros ahí como de vez en cuando y eso ya se aprovecha como para tener Pero vacaciones, muy de ¿no? vez en cuando, David, y por temas Ah, muy importantes como la cuestión de eso, género, eso. por la cuestión La salarial, lucha. la ¿No? lucha, exacto. Y ahora que tienes despacho, pues quién dice que un día no te van a hacer paro también ahí, ni modo. Bueno, eso sí, ahí te pasa mi tarjeta, mi querida Violeta, si necesitas. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien para ir al despacho, entonces. Listo. Un abrazo, que estén muy Gracias. Abrazo. bien. Si Hasta pueden, luego. descansen también.
es necesario. Abrazos. Sí, Gracias. sí.